Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Bien, hemos estado hace algunas semanas, desde el año pasado, estudiando el libro de Nehemías. Y nos demoramos varias semanas estudiando el capítulo 3, mirando cómo fueron reconstruidas todas las puertas de la ciudad de Jerusalén. Si usted recuerda, hemos visto que Jerusalén estaba rodeada de una muralla que se supone que debía ser para protección, y esa muralla tenía 10 puertas. Al estudiar este tema durante todas estas semanas, hemos visto cómo se hizo la reconstrucción de esa muralla, cómo se reconstruyeron las puertas de Jerusalén, pero vimos también tanto el nombre de las puertas como su orden, y estas nos inspiraron para darnos cuenta cómo reconstruir nuestras propias vidas. En toda esta temática que he tratado con ustedes para la gloria de Jesús el Señor, nos hemos dado cuenta cómo el Señor Jesús se hace necesario en cada aspecto de nuestra vida. Solo con el fin de recordar, quisiera mencionar nuevamente las puertas. El capítulo 3 de Nehemías dice que fue reconstruida en primer lugar la puerta de las ovejas, y dijimos que esta puerta es el llamado de Dios a la salvación. El Señor Jesús se presentó a sí mismo como la puerta y dijo que el que por él entrara entonces sería salvo. Luego fue reconstruida la puerta de los pescados y dijimos que es el llamado de Dios a servirle. Recuerde algo, hay por lo menos 3 llamados que Dios hace. El primer llamado, por supuesto, que es a la salvación, pero luego viene el llamado al arrepentimiento. Dios está llamando a toda la humanidad a la salvación, pero al arrepentimiento empieza a llamar a cada uno. Y después de esos 2 llamados, viene otro llamado del Señor que es, sírvanme. Así que el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o más bien, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Lo que él estaba tratando de decir es, hay muchas personas que están siendo llamados por Dios a la salvación, pero Dios nos usará a nosotros para compartirles el mensaje. En tercer lugar, fue reconstruida la puerta vieja o antigua, que también se llamaba Gesaná. Y dijimos que esta puerta representa la esencia verdadera del Evangelio. Les hemos dicho, hay muchas grandes denominaciones, hay muchas iglesias modernas, hay muchos grupos que están creciendo, pero lastimosamente se ha perdido la verdad del Evangelio. Toman uno que otro texto bíblico y tuercen completamente el mensaje de salvación. Así que hay una esencia verdadera del Evangelio. Esta puerta representa eso. Luego vimos que fue reconstruida la puerta del valle. Y esta puerta significó mucho para nosotros como iglesia porque representa el amor del Señor Jesús por los niños y la importancia de los niños en el reino de Dios. Después fue reconstruida la puerta del basurero, que también se llama la puerta de las cenizas, también se llama la puerta de los escombros. Olía tan feo allí que inclusive la llamaban la puerta de los quesos. Y dijimos que en esta puerta del basurero Dios nos muestra el poder del Señor Jesús para salvar, pero también para restaurar. La Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Muladar era otro nombre que recibía esta puerta. También está la puerta de la fuente y dijimos que representa la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Nadie puede ser cristiano si el Espíritu Santo no le ha tomado primero, porque el apóstol Pablo dijo, ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vimos entonces cómo una cosa es ser bautizados del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo y cómo vivir en la unción del Espíritu Santo. Luego vimos la puerta del agua y dijimos que esta representa el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, dice que Dios nos está lavando con agua pura mediante la palabra. Esta palabra es la que nos limpia. Permítame, me detengo un momento acá.
Con regularidad veo que hay muchos errores en la iglesia del Señor. Por ejemplo, alguien va a orar por una persona que consume alucinógenos y empieza a decir, por la sangre de Jesucristo sé limpio y que se vaya todo vicio de tu vida. Eso no pasará, no pasará. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la palabra de Dios es la que nos limpia de todo comportamiento, conducta, vicio y pecado que cometemos. Así que solo por la palabra de Dios alguien puede ser completamente limpio. ¿Cómo está limpiando Dios a su iglesia? Por medio de su palabra. Cada predicación viene y nos transforma. Luego vimos que reconstruyeron la puerta de los caballos y dijimos que es la provisión de armas espirituales de Dios para su pueblo. En este mundo tenemos una terrible lucha espiritual. Dios no nos ha dejado desprovistos de armas. ¿Qué tenemos que hacer? Entrenarnos con ellas. Luego vimos la puerta oriental y dijimos que representa el regreso del Señor Jesús por su pueblo. ¿Saben qué están diciendo hoy en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios? Se predica, entre comillas. Están diciendo que el Señor Jesús no volverá, sino que nosotros iremos a donde Él. Y dicen que el canal por el medio del cual Dios hará eso será por medio de la muerte. Así que no hay una expectativa de su regreso tal como Él lo dijo. Queridos hermanos, el Señor Jesús volverá y esa es nuestra esperanza. Por último vimos la puerta del juicio y dijimos que algún día nos encontraremos con el Señor frente a frente. Habrá un juicio para toda la humanidad, inclusive para la iglesia. Dijimos que aunque hay un juicio para toda la humanidad, hay por lo menos 4 ámbitos diferentes. Una cosa es el juicio a la iglesia, otra cosa es el juicio a Israel, otra cosa es el juicio a Satanás que ya se hizo pero se consumará cuando sea lanzado al lago de fuego y azufre, y otra cosa es el juicio del gran trono blanco. La iglesia tendrá que pasar por un juicio en lo que se conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo. Israel tendrá que pasar por el juicio en algo que se conoce como el trono glorioso. Satanás y el mundo, los que rechazan a Jesús, tendrán que pasar por el juicio en ese lugar que se conoce como el gran trono blanco. Así que durante todas estas semanas vimos cómo los judíos estaban reconstruyendo, pusieron todo su entusiasmo. Todos fueron escritos sus nombres en esta narración y usted se da cuenta que cuando llegamos a ciertos tramos dice, este tramo fue reconstruido por Malquías, por ejemplo. A cada uno se le dio importancia. Todos estaban allá concentrados en la reconstrucción. Pero mientras ellos están reconstruyendo, vino el ataque del enemigo para intentar detenerlos por medio de la temeridad, el amedrentamiento, las amenazas, las burlas, la ridiculización, el escarnio y el desorden. ¿Se ha dado cuenta usted que cada vez que deseamos recomponer una situación, una relación, una familia, una empresa, un proyecto, pero sobre todo nuestra vida de fe, siempre se presentan los mismos enemigos? Por ejemplo, si hay una relación matrimonial quebrantada o rota, en ocasiones la intención de restaurar las consejerías, los talleres de pareja, los esfuerzos individuales de cada miembro parecen insuficientes y el diálogo, que debería ser el camino para la recomposición, termina convirtiéndose en batallas campales donde se desbordan las frustraciones y los rencores. Alguien dirá, es que son muy egoístas. Puede ser, pero además están enfrentando una seria y real lucha espiritual. Esta tarea que Nehemías y la mayoría de los habitantes de Jerusalén e incluso habitantes de otras ciudades vinieron a hacer, no estuvo exenta de ataques. Ellos estaban con sus martillos, con sus serruchos, estaban con sus herramientas. Y mientras los obreros ponían todas las fuerzas, todo el empeño, toda la dedicación, toda la acción, vinieron algunos enemigos. Y por eso este sermón se llama Obreros bajo ataque.
¿Cómo es posible que mientras esté tratando de hacer cosas para honrar a Dios, cómo es posible que mientras esté tratando de reconstruir mi propia vida de fe, cómo es posible que mientras esté construyendo una familia con vocación de fe en Cristo Jesús, cómo es posible que mientras estoy caminando en la fe y estoy aprendiendo a ir a la iglesia y estoy aprendiendo a leer la palabra de Dios y estoy aprendiendo a orar, se debería suponer que debería estar más en paz y más tranquilo, y me doy cuenta que mientras reconstruyo todas estas puertas, mi vida de fe se convierte en el objeto de ataque de múltiples enemigos. Pues hay unos enemigos de la reconstrucción. Esta mañana dividiré este mensaje en 2 capítulos. En el primer capítulo nombraré a esos enemigos que siempre vienen a atentar contra nosotros. En el segundo, quiero compartir con ustedes cómo enfrentar esas amenazas. La Biblia dice que el primer enemigo que se presentó fue Sanbalat. Sanbalat lo llamaremos hoy el ataque de los extraños. En el capítulo 4, versículo 1 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ay, qué bobos. Mira, dice que van a reconstruir, mira ese montón de escombros. ¿Quién era Sanbalat? Sanbalat era un sátrapa persa de Samaria. Para esa época, el reino de Israel estaba dividido en dos desde hacía muchos siglos. El reino persa le había dado a Sanbalat la oportunidad de gobernar en la parte norte de Israel que se conocía como Samaria. Sanbalat tenía además la intención que lo convirtieran en gobernador de la parte sur, donde estaba Jerusalén. Sanbalat no era un judío, no era un miembro del pueblo de Dios, no tenía ningún vínculo con la ciudad, más bien era un pícaro y malvado que se aprovechaba del mal de Jerusalén y de su gente. Sanbalat representa a las personas que nada tienen que ver con nosotros, pero sacan provecho de nuestros malos momentos. Este es el tipo de persona que se burla de nosotros por nuestra condición de fe. Es el tipo de persona que cuando no estamos presentes hace chistes de nosotros y hace que otros se burlen de nosotros también, porque nos imita en nuestras palabras, en nuestros gestos y en nuestras costumbres. La palabra Sanbalat tiene una raíz en hebreo que significa el que hace muecas para imitar a otro. La Biblia dice que la burla de este hombre constaba de las siguientes preguntas que hacía de manera irónica y capciosa. Dice: ante sus compañeros y el ejército de Samaria, Sanbalat dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Mire el trato, miserables. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Sanbalat es el tipo de persona al que no le interesa tu matrimonio, pero se burla de ti cuando decides reconstruir tu relación. Sanbalat es el tipo de persona que cuando tú estás deseando abandonar una inmoralidad sexual, él se va a burlar de ti y te va a acusar de ser homosexual porque no vas a seguir con tu práctica de inmoralidad. Es el tipo de persona que, aunque no es nada contigo, puede parecer tu compañero y se burla de ti porque no robas tiempo en tu empleo. Este no es un familiar, es un extraño, recuérdelo. Pero algunas veces te saluda como si fuera tan familiar que amablemente te quiere enredar, pero cuando no estás presente hace parodias de ti y de tu fe. Hace ademanes burlándose de tu adoración a Dios y le hace creer a los demás que tus decisiones son tan malas que vale la pena hacerte quedar en ridículo. Sanbalat te pone apodos. ¿Y sabes qué dice de ti? Ahí viene el pastor. Shh, silencio, que ahí viene aleluya. Cuando pregunta por ti dice: oíste, ¿has visto alabanza, alabanza, alabanza? Cuando se burla de tu decisión de cuidar tu vida sexual, dice: silencio, silencio, que llegó Virgelina. Cuando sabe que vienes a una iglesia, dice: es que se va a íntima donación. Sanbalat es el tipo de persona que se burla de ti
pero que tú muchas veces ves con ojos de poder simplemente porque Él está en una posición política en la que te hace creer que desea el bien para ti. Pero cuando ve que tú estás activo en la fe y que tú vas a seguir firme al Señor, se burla de ti. ¿Sabes qué dijo Él? Dijo, van a reconstruir de esas piedras quemadas. Resulta que cuando Nabucodonosor siglos antes había venido a destruir la ciudad, por medio de Nabuzaradán, el general de su ejército, la Biblia dice que tumbaron las murallas, quemaron sus puertas. Y cuando todo eso ha quedado destruido, entonces se va a ver que en los escombros hay muchas piedras que están quemadas, parecen carbonizadas, parece que son inútiles, han perdido su color. Si usted recuerda cómo es Jerusalén hoy día, se da cuenta que son unas piedras que parecen doradas, que cuando alumbra el sol, la ciudad parece de oro. Pero Sanbalat dice, vea esas piedras quemadas y vea cómo están levantando eso, vea los parches que le están quedando. Cuando Sanbalat desprecia esas piedras que él llama quemadas, se está refiriendo proféticamente hoy a nosotros que somos la iglesia del Señor. ¿Sabes algo? Él dijo, ¿cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Los Zambalat dicen cosas como, ve, esa que va con esa Biblia no era la adúltera, esa no era la suripanta, ve, ese que va a esa iglesia no era el ladrón. Es que mira, con razón se metió a esa iglesia, como es de mentiroso, es que los mentirosos se buscan entre ellos. Los Zambalat dicen, ¿qué clase de iglesia es esa que recibe a esa gente? ¿Qué clase de pastor es ese que tiene una iglesia con gente tan despreciable? Aunque Zambalat se burle de nosotros por lo que fuimos, por los pecados públicos que cometimos, Dios ha dicho que lo que Zambalat llama piedras quemadas, Él lo llama piedras vivas. Por medio del apóstol Pedro, Dios ha dicho de esas piedras quemadas algo muy diferente. En su primera carta, el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 4 dice, Cristo es la piedra viva. ¿Cómo puede ser la piedra viva el crucificado? ¿Cómo puede ser la piedra viva? Es la piedra viva porque aunque pasó por la muerte, ha resucitado y está vivo. Y dice, rechazada por los seres humanos, así como Sanbalat, van a levantar con esas piedras quemadas, pero escogida y preciosa ante Dios. Y miren lo que sigue, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Los Zambalat se burlan de tu fe por lo que fuiste, pero Dios está diciendo, esta es una piedra viva en este edificio que es la iglesia. El segundo enemigo que aparece es Tobías. Tobías lo llamaremos el odio de los parientes cercanos. En el capítulo 4, versículo 3 de Nehemías dice, y Tobías el amonita que estaba junto a él, o sea, junto a Sanbalat, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Los amonitas eran un pueblo que dice la Biblia que descendía de Benamí. ¿Quién era Benamí? Benamí era el hijo incestuoso que tuvo Lot con su hija menor, luego que ésta y su hermana mayor embriagaran a su padre. Usted recuerda que cuando Dios mandó a los ángeles para que sacaran a Lot de Sodoma, de Gomorra y del valle de Zoar, les dio una instrucción, no miren para atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás y dice que quedó convertida en estatua de sal. Pero Lot se fue a una montaña con sus hijas y allí sus hijas, que eran unas bobitas porque no las dejaban salir, no las llevaban a la universidad, no las educaban, creían que su mundito era ahí Sodoma y Gomorra. Entonces se preocuparon mucho y dijeron, ay hermanita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te parece que ya Dios ha acabado con todo el mundo? Y entonces quedamos, si no, mi papá, tú y yo, ¿qué hacemos? Se va a acabar la humanidad. Entonces la una le dice a la otra, boba, embriaguémoslo.
Yo lo embriago la primera noche, me acuesto con él, quedo en embarazo y así nos reproducimos. A la siguiente noche usted hace lo mismo. Así lo hicieron y ambas quedaron en embarazo. La hija menor tuvo un hijo llamado Benamí y de ese hijo nacieron los amonitas. ¿Por qué estamos hablando de Tobías como el odio de los parientes cercanos? Porque los amonitas, por ser descendientes de Lot, se consideraban parientes de los israelitas, dado que Abraham, que era el padre de Isaac y abuelo de Jacob, era tío de Lot. Así que había un parentesco lejano. Sin embargo, los amonitas, a pesar de esta relativa cercanía de parentela con los israelitas, se habían convertido más en un tropezadero que en un apoyo para su vocación de fe. Este Tobías representa a esas personas que, siendo familiares nuestros, se convierten en gente que todo nos lo critica. Nos acusan de no tener suficiente sentido común. Nos ponen como tema de conversación en sus reuniones para hacernos ver como gente pobre, sin lógica. Observan nuestras debilidades y nos auguran mal. Afirman que siempre seremos perdedores. Dicen que nos falta intelecto. Sin duda alguna, el material con el que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo esta ciudad no era el mejor material. Era cierto que eran piedras quemadas y escombros, pero Tobías observó eso y como es un burlón, traidor y siente que tiene confianza con nosotros, afirmó: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Este tipo de personas como Tobías dicen que nuestros logros son insignificantes, que lo que podemos comprar es de mala calidad, que nuestra fe es insuficiente para salir adelante, que nuestra convicción de fe nos hace ser irracionales, que lo que hacemos no tiene valor y al compararnos con otros nos aseguran que somos un desastre. Si viste, aquel se volvió evangélico, la vergüenza de la familia. Mira, desde que está yendo a esa iglesia está más pobre. Qué vergüenza cómo está afectando la familia. Se burlan de nuestra relación con la iglesia y nos acusan de preferir al pastor que a la propia familia. Claro, es que como ya usted no tiene tiempo sino para estar metido en esa iglesia, para estar debajo de las enaguas del pastor. Ellos son tan atrevidos que aunque se creen nuestra familia, nos aseguran que nuestras desgracias son el producto de haber dejado sus ídolos. ¿Vio? Vea, se puso es que a dañar la estampita de la Virgen del Carmen y votó a San José bendito y a San Tadeo, ahí se le vino esa maldición. Tobías significa bondad de Dios, pero cuando se le agrega el gentilicio por su proveniencia, que es amonita, entonces significa el que presume la bondad de Dios. Tobías representa a la gente que aunque tiene un vínculo cercano y aunque por momentos brinda su ayuda, en realidad con sus palabras nos expresa maldición y desgracia para todo lo que hacemos. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? De esos que son disque tan cercanos a nosotros. En el capítulo 4 de su primera carta, versículo 3 dijo: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. ¿Cuántos aquí eran así? Digan gloria a Dios. Malvados. Atención. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ay, ay, ay. Siguiente enemigo, los árabes. A estos árabes los llamaremos los que nunca logran nada, pero todo lo critican. Dice el versículo 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Árabes proviene de una raíz que puede indicar esterilidad. ¿Se ha dado cuenta que el mundo árabe normalmente está ubicado en el desierto? En el desierto de Arabia, allá están. Y esa palabra árabe significa eso, esterilidad. Queridos hermanos, tanto en la vida de fe como en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo político, inclusive en lo eclesial, nos vamos a encontrar con gente que nunca han hecho algo importante, que se acostumbran a hacer nada, que son estériles e improductivos, pero todo lo critican, todo lo cuestionan y todo lo quieren dañar.
Así son este tipo de personas. Hay gente que nunca ha levantado una familia, pero dice tener mejor método que tú para educar a tus hijos. Hay gente que nunca se ha ganado a una persona al Señor, pero critica el plan evangelístico que estás desarrollando. Hay gente que nunca ha pisado una universidad, pero critica la institución en la que estudias porque es disque de bajo nivel y de bajo reconocimiento. Hay gente que nunca se ha parado en el púlpito a predicar, pero critica tu predicación. Hay gente que no sabe ni coger un micrófono, pero critica al que canta cuando intenta hacerlo para Dios. Hay gente así en todas partes. Te critican aunque ellos no han tenido ningún logro. Uno de los secretos de la vida es que cuando alguien ha logrado algo, normalmente no critica a los que lo están intentando. Porque el que ya ha logrado algo sabe lo difícil que es intentar y emprender una cosa. Pero el que todo lo critica es porque nunca ha hecho nada y nunca lo ha logrado. Los árabes representan a ese tipo de personas que nunca logran nada, son estériles, pero tienen la desfachatez de decir que tu fe es inútil. No oran, pero te dicen que estás equivocado en tus peticiones. Nunca han sanado a un enfermo, pero dicen que Dios ya no está sanando a los enfermos. Nunca leen la palabra de Dios, pero afirman que Dios ha dicho cosas que por ninguna parte el Señor ha pronunciado. Este tipo de personas son el tipo de personas que creen que todo en la vida es por fe, pero no hacen nada por obras. El apóstol Santiago dijo, qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Así eran los árabes. Los otros enemigos son los amonitas, y a estos los llamaremos nuestra propia debilidad pecaminosa. ¿Sabes una cosa? Yo soy un pecador, y tú también eres un pecador. Pero estoy seguro que mi debilidad pecaminosa no es tu misma debilidad pecaminosa. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, que significa su propia debilidad, lo arrastra y lo seduce. Por eso, para algunos su debilidad, en el caso de los hombres, son las mujeres. Para otros, aunque son hombres, su debilidad es el licor. Para otros, aunque son hombres, su debilidad no son ni las mujeres ni el licor, sino el dinero. Todos somos pecadores, aunque no todos tenemos la misma patología pecaminosa. Sin embargo, todos tenemos una propia debilidad pecaminosa. Tú tienes una, yo tengo otra. Hay un enemigo que todos los días nos quiere desanimar y es precisamente esa debilidad pecaminosa que tenemos. Si volvemos al versículo 7, allí se menciona a los amonitas. Dice, pero cuando Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas, se dieron cuenta que estábamos avanzando en la reconstrucción y que estábamos a punto de cerrar las brechas, se enojaron muchísimo. ¿Sabes por qué amonita representa tu propia debilidad pecaminosa? Porque amonita significa innato, algo que viene dentro de ti, algo que no lo aprendiste de otra persona, sino que es propio de ti, algo que nació contigo y que se mueve contigo y que luchas con eso todo el tiempo. Es aquello que está oculto y nadie ve. Cuando hablo de nuestras propias debilidades, también tengo que decir, dentro de nuestras propias debilidades están los temores, nuestras luchas internas, nuestro desánimo, nuestra falta de perseverancia. Ahora bien, si usted observa los tres primeros enemigos que mencioné, eran externos, Sanballat, Tobías y los árabes. Pero este enemigo está dentro de nosotros. Los amonitas, como algo innato, como algo mío, como algo propio, puede representar la nostalgia, la pereza, el desánimo, la lujuria, la inconstancia. En Proverbios 14:14 dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia, el hombre bueno el premio de sus acciones. En Santiago 1:13 y 14 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ay, pastor, ¿cómo te parece que caí? Caí en pecado. Teníamos esa fea costumbre en las iglesias cristianas. Alguien cometía una inmoralidad sexual y decía, caí, pastor, caí. Cuando iba y hablaba de la infidelidad con su esposa, entonces le cantaba la canción, amor, se pareció tanto a ti.
Y siempre están buscando el problema afuera. Pero este enemigo está adentro. Adentro, cuando me atrapa, cuando me seduce, cuando me pone a procesar mentalmente, cuando hago que se convierta en un pensamiento repetitivo para llevarme al mal. Este tipo de enemigo es peligroso porque tenemos que luchar contra él todos los días, aunque algunas veces lo queremos ignorar. Yo les decía, no caíste, no caíste. Y entonces, ay, no, pastor, o sea que no estuvo tan mal. No, sí está muy mal, pero no caíste, te tiraste, porque tú sabías a lo que te enfrentabas. El otro enemigo son los asdodeos. ¿Sabes quiénes son los asdodeos? Los que se acostumbran a vivir entre ruinas. Versículo 7. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Los asdodeos eran uno de los principados de los filisteos. Asdod significa ruinas. A estos asdodeos no les importaba nada en la vida. A estos no les importaba progresar. A esto les importaba que un dirigente se levantara políticamente y les diera comida y bebida, pero así como que ellos tuvieran ganas de trabajar o emprender, no tenían ganas. Es cierto que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero eso no significa que no podamos actuar para buscar mejorar nuestra condición. Hay personas que te dirán, no arregles las cosas con tu esposo, es mejor separados. Y cuando se antojen de verse, tenés encuentros de amor con ella. Hay gente que se va a acercar a decirte, ¿para qué vas a pagar seguridad social? De aquí a que te pensiones ya no habrá cobertura para ti. Eso está que se cumple si usted vota mal. Los asdodeos dicen, ¿para qué vamos a pintar el templo? Dejen eso así, eso se ve bien así. Vea ese piso tan carrasposo, pero eso se ve bien. Los asdodeos dicen, ¿para qué vamos a arreglar la nevera? Deje eso así, que eso está funcionando. Los asdodeos dicen, ¿para qué comprar otros zapatos si estos que tengo solo tienen un roto? Uno por un roto va a comprar un par de zapatos. No. ¿Para qué vas a ir al culto en semana? Con el del domingo tenés. ¿Para qué vamos a ir al templo? Veamos el culto por internet. Los asdodeos, que les encanta vivir en las ruinas, dicen con campañas publicitarias cosas como, mastúrbate, que eso es amarte a ti. Así como esta semana el pervertido dirigente de esta ciudad, que además se cree el mejor consultor de salud pública, le anda diciendo a la gente, hágalo. Y él lo hace porque como durante tanto tiempo hay investigaciones contra él, porque hay acusaciones que hacía esto con mujeres que se sintieron abusadas por él, entonces él dice, normalicémoslo, que todo el mundo lo haga. Él está invitando a la gente a que atente contra el cuerpo. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, el templo es el templo del Espíritu Santo. Los asdodeos dicen que hay de malo en tomarse unos aguardienticos, que hay de malo en tirar marihuana. Los asdodeos dicen, ¿cuál es el problema que en Colombia haya un gobierno comunista? O todos en la cama o todos en el suelo. Porque a los asdodeos no les gusta el progreso. Hablan de progresismo, pero les gusta llevar a la gente a la ruina. ¿Saben, hermanos? A la luz de la palabra de Dios, los arruinados como los asdodeos son aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios, no la ponen en práctica. En San Mateo capítulo 7 versículos 24 y siguientes, el Señor Jesús, escuchen, el Señor Jesús, nuestro Dios, dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa.
Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Los asdodeos te dicen, escuche, pero no pare, no preste atención. Escuche, escuche. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Que el Señor reprenda a los asdodeos. El siguiente enemigo es el cansancio. Versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. El cansancio al que me estoy refiriendo no es por falta de fortaleza física, es más bien el trabajo o el resultado de trabajar arduamente y ver que las cosas no cambian. ¿A usted no le parece que es muy agotador cuando usted hace y hace y hace algo y no se ve el progreso? Pregúntele a las mamás. Cocinan y lavan platos y nunca la cocina está lista. Nunca hay estómago satisfecho. ¡Qué cansancio! Traslade eso a otras áreas en las que uno intenta, ensaya y no logra nada. No se ve el cambio. La Biblia dice que eran tantos los escombros que estaban alrededor de la muralla, que aunque la muralla se había empezado a ver edificada, se veían más los escombros. ¿No le parece a usted muy maluco cuando usted está haciendo una obra y como que las cosas no cambian? Piensen lo siguiente. Yo recuerdo el día que llegamos a este templo. Tuvimos que tumbar unos muritos por allí, otros muritos por allí, otros muritos por acá. En un minuto, después de que el hermano Rami había comido espinaca como Popeye, y Cristian y Pablito tumbaron estos muros, esto estaba lleno de escombros. Contratamos a una persona para que viniera a sacar esos escombros. Hermanos, tengo que decirles, esos eran los escombros milagrosos. Entre más sacábamos, más aparecían. Eran tantos que cuando por fin se pudieron sacar por completo, el cansancio nos tenía abrumados. Hay padres de familia que han dejado de orar por sus hijos porque, según ellos, entre más horas o más oran, se dan cuenta que sus hijos todos los días están más rebeldes, destruidos y sin rumbo. A ti que te estás cansando, te pido, no te canses. No te puedes cansar porque tus hijos son sagrados, aunque estén rebeldes. Hay esposas que están cansadas de aguantar el mal genio y las humillaciones de sus esposos. Esos hombres las humillan por la comida y lo que aportan. Pregúntele a una mujer qué siente. Hay un punto en que ya no siente ni afecto ni desafecto. ¿Sabe qué siente? Cansancio. Hay esposos que están cansados de sus esposas por sus celos enfermizos, por su frialdad en el trato hacia él y por su criticadera. Pastor, yo sí la amo, pero es que, pastor, yo no me la aguanto. ¿Y qué no aguantas? No sé, hombre, pastor, ella es buena gente, es juiciosa. Pastor, pero es que esa cantaleta, hermano, todo me lo critica. Pilas, no canses a la gente. No la canses. Hay hijos que están cansados de las constantes peleas y de las constantes violencias entre sus padres. El cansancio es un mal enemigo porque nos lleva a la tarea de renunciar antes de terminar. El cansancio nos invita a no insistir. El cansancio nos afirma que nuestra oración y fe no nos llevarán a un final feliz. El cansancio nos dice que no vale la pena luchar. El cansancio nos dice que es mejor hacer algo más fácil. Inclusive, el cansancio nos dice que Dios nos ha abandonado. El cansancio es traidor. Nos hace creer que moriremos en el intento. Saben, hermanos, al llegar a este punto tengo que decirles, esos eran los enemigos de ellos. Pero si somos sinceros, también son nuestros enemigos hoy. También lo son.
Por eso he titulado este sermón Obreros bajo ataque. Porque mientras estamos reconstruyendo, estamos edificando la vida de este hermano, estamos ayudando a salir esta persona adelante, estamos haciendo el trabajo con las prostitutas del centro, estamos llevando mercados a los que no tienen. Siempre se levantan enemigos para afligirnos, para amedrentarnos, para traicioneramente amenazarnos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer cuando se levantan estos enemigos? Primero, escuchar y no ignorar sus amenazas. Hay gente que dice, no, no le parece atención a eso, bobito. No, tranquilo, tranquilo, no, eso no vale la pena. Estás muy estresado, concéntrate. No, mis queridos hermanos, cuando estos enemigos se levantan, hay que estar atento. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es insensato creer que estos enemigos no ejercen una opresión y un poder espiritual real en contra nuestra. Permítame, me detengo acá. Cuando me di cuenta que estábamos en embarazo, mi esposa y yo, ella estaba en embarazo en su vientre, yo estaba en embarazo en la cabeza, tomé muchas decisiones que tenían que ver con proteger la vida de ella. Ante un embarazo, yo vi que había un peligro. ¿Sabe cuántos embarazos en el mundo no logran aferrarse en el útero? A todos los que quedamos en embarazo, los médicos nos dicen, los 3 primeros meses son cruciales para la vida del bebé. Así que yo dije, no más vamos a saltar la cuerda, no vamos a comer más cierto tipo de cosas, vamos a comer saludable, y traté de generar un ambiente para que mi esposa estuviera en completa paz. Un día, mi querida esposa se puso a hacerle un favor a la pastora allí. Alguien vino a decirle a la pastora, pastora, véndeme una Biblia. Y resulta que había que subirse a una parte alta. Mi esposa, como es tan querida y tan juiciosa, se subió en una silla a coger la Biblia. La pastora en ese instante no estaba informada que mi esposa ya estaba en embarazo. Pero la pastora le dijo, mucho cuidado, tengo que cuidarlos a los dos. Se estaba refiriendo a mi esposa y al bebé. Ahora bien, si después que nos diéramos cuenta que mi esposa estaba en embarazo, ella hubiera seguido haciendo esos actos malabaristas de peligro, eso es insensatez, eso es imprudencia. Por eso el texto dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Hermanos, los pastores que no atacan las falsas doctrinas por temor a que no los tachen de cantaletosos o fanáticos, terminan enseñando herejías para darle gusto a sus oidores. Los padres que no salvaguardan a sus hijos, perfilando sus amistades, terminan viendo a sus hijos inmersos en drogas, en pornografía, en vicios, en malas relaciones y en esclavitud espiritual. Cuando yo era niño, mi papá una vez, 2 veces me llamó a decirme lo mismo en 2 ocasiones diferentes. Joven, venga acá. ¿Qué opa? No te me vuelves a juntar con tal persona. Mi papá me había enseñado de niño a que yo debía escuchar las órdenes y obedecer sin preguntar. Yo no le dije nada, pero me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué me habrá prohibido la amistad? Y en mi mente de niño dije, ¿será que yo hice algo malo con esta persona? La segunda vez ocurrió lo mismo. Me haces el favor y no te juntas con tal persona. Ok. Cuando empecé a crecer y mi inocencia me fue llevando a que debía madurar y uno empieza a percibir cosas, me di cuenta que esos 2 sujetos de los cuales mi padre me había dicho, no te juntes con ellos, tenían el feminismo arraigado en su vida y ya habían empezado a practicar la homosexualidad. Desde niño, desde que yo era niño, mi padre ya se había percatado. ¿Qué hizo él? Perfiló mis amistades y me dijo, no te convienen. Cuando usted dice, no, él sí es como amaneradito, pero no dejémoslos, eso se va componiendo con el tiempo. Usted mismo, usted,
por su negligencia, por su imprudencia, está llevando a sus hijos a que estén inmersos en drogas, pornografía, vicios, malas relaciones y esclavitud espiritual. Muchos padres esperan que llegue el desastre para tomar medidas. Las medidas hay que tomarlas antes que llegue el desastre. Las familias que no se santifican se quedan estupefactas cuando, como ya mencioné, la salud pública de una ciudad es enseñada por pervertidos sexuales. Usted no puede esperar a que en el colegio le enseñen a sus hijos qué es la vida sexual. Usted tiene que cogerlos desde niños y decirles, este es un pene, esta es una vagina, este pene te hace ser masculino. Dios escogió tu género, no es que tú lo vas a escoger después, como andan diciendo por ahí. Usted como padre tiene que hacerlo. Si usted ignora todo esto y dice, no, mi hijo es muy buena gente, eso no lo va a afectar, le quiero decir, cuando usted ignora las amenazas de este sistema, usted es un imprudente y usted es un insensato. Pero si usted observa el peligro y actúa, usted es un hombre sabio, usted es una mujer sabia, usted es un hombre prudente, usted es una mujer prudente. Después de observar el peligro, hay que orar. Orar. Versículo 4, dice Nehemías, por eso oramos. Y miren este tipo de oración. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados porque insultan a los que reconstruyen. Nehemías no fue con la gente a orar. Ay, Señor, danos cariño y amor por estas almas perdidas. Se burlan de nosotros porque no saben lo que hacen, Señor. Ponles tu espíritu, que nos amen, Señor, que antes vengan a aportar para la obra. Dejemos de ser ignorantes. Este tipo de oraciones se llaman imprecaciones. Usted va a encontrar que en la Biblia, en varios salmos, hay salmos imprecativos o imprecaciones. Este tipo de oración se llama así porque es el tipo de oración en el que usted le pida a Dios que reprenda a esas personas por su maldad. No se trata de maldecir a la gente. No es que usted va por la calle y alguien lo pisó por accidente y usted dice, maldito sea que le caiga un rayo. No. No es que su vecino puso el equipo a todo taco a las 4 de la mañana y usted va a decir, Dios, desciendan rayos de poder. Y usted hace así como para que le salga energía. Así. ¿Cuál es el superhéroe? ¿Ah? Sí, Flash. Así. ¿No? ¿Cuál es? Thor. Así. Y usted está esperando que salga. No, no es eso. Las imprecaciones son las expresiones sinceras en las que después de evaluarnos y saber que Dios nos respalda, le pedimos que reprenda a aquellos que no tienen celo y se burlan de la obra que estamos haciendo para su gloria. Ay, Señor, mira ese marihuanero del barrio, Señor, cómo está seduciendo a mis hijos para que le consuman y le compren. Señor, llénalo de tu poder, derrama tu Espíritu Santo, gloria, gloria. Ese marihuanero se está burlando de ti y se está burlando de Dios y se está burlando de los principios que tú le enseñas a tu hijo. Cuando eso te pase, tú tienes que ir a la presencia de Dios y con sinceridad decirle al Señor, Señor, mira ese perverso malvado. Le ha dado cosas gratis a mi hijo para enviciarlo porque sabe que después tiene que ir a comprarle cuando esté lleno de vicio. Repréndelo, Señor. Porque no puede ser que este hijo mío que me lo has dado como algo sagrado venga a ser ahora destruido por esta persona del mal. Aquí las imprecaciones y lo que estoy diciendo puede parecer duro, cruel y vindicativo. Pero le quiero decir, querido hermano, Nehemías oró así con su gente porque ellos consideraban a todos esos enemigos como enemigos de Dios antes que enemigos personales.
Así que esta oración ellos la hicieron pidiéndole a Dios que viniera con juicios severos por el celo que tenían por las cosas de Dios. Aquí el corazón de Nehemías no estaba emanando como alguien que tenía odio y venganza, tampoco como alguien que tenía un complejo de inferioridad o una pasión. Nehemías está orando de una manera celosa y piadosa porque él ha reconocido que la honra de Dios debe ser respetada y cuidada. Usted puede orar así cuando vea a ese amigo de su hijo que insiste en invitarlo y seducirlo al mal. Usted debería orar así cuando vea a esa compañera de oficina de su esposo, escribiéndole a altas horas de la noche, dándole regalos sin motivo. Usted debería orar así cuando vea que alguien está mirando a su esposa con otros ojos. Cuando usted ora así, usted no está ignorando lo que dice la Biblia. Por el contrario, está recordando lo que el Señor Jesús dijo. En Mateo capítulo 7, versículo 6, Él dijo: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que se las pisoteen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Se imagina usted orando por el que está enviciando a su hijo al mal? Señor, ten misericordia, guárdalo, protégelo de las balas asesinas. Señor, que pueda seguir estafando a otros, pero que no le pase nada malo. Estás echando lo sagrado que son tus hijos a los perros. En tercer lugar, la Biblia dice que después de prestar atención a la amenaza y de orar, hay que seguir trabajando con entusiasmo. Versículo 6 del capítulo 4. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. No hay nada más maluco que tener un equipo de trabajo sin entusiasmo. ¡Ey, pala! ¡Ey, trae la pala! Y el de la pala arranca. ¡Ey, que la pala, hombre! La pala. Hay 3. ¿Cuál te llevo? Vamos a lavar las paredes del templo. Y llega el que coge la pistola. ¿Cómo es que se llama la pistolita esa? La hidrolavadora, y la coges que así. Y tú esperando que pase, que haga todo pronto. No hay entusiasmo. Usted no puede estar orando por sus hijos así. Ay, Señor, yo no sé qué hice mal. Ay, 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 ay. Ay, Señor, mira lo que me han hecho. Ay, Señor, ¿sabe qué? Yo ya no voy a orar más, yo lo dejo en sus manos y usted verá qué hace. ¿Qué? Dios está diciendo, yo te lo entregué. Es tu problema. Eres tú quien tiene que orar. Eres tú quien tiene que ganar esta batalla. Trabajar sin entusiasmo es perder el tiempo. Y el problema de perder el tiempo es que cuando maduras te das cuenta que pudiste haber hecho las cosas bien, pero ya no podrás hacerlas. En cuarto lugar, oración y vigilia. Hey, pastor, pero usted ya dijo que orar. Ay, ¿yo qué hago pues? Si la Biblia dice que volvieron a orar. Oraron una vez y ellos volvieron a orar. Entonces, ¿yo qué le digo a usted? Vuelva a orar. Vuelva a orar. ¿Qué hago? Hay gente que ora una vez. Señor, te lo presento, guárdalo. Amén. ¡Pum! Lo atropelló una motocicleta. Señor, pero si yo había orado. Sí, oraste cuando tenía 6 meses de nacido, ahora tiene 34 años. La oración es permanente. Hay gente que no ora por cansancio, pero sí es cansancio físico. Algunas veces el cansancio físico es pereza. Mire lo que hicieron ellos. Oramos entonces a nuestro Dios. Esta es otra oración, no es la misma de ahorita. Y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ella o de ellos. Ore todo el tiempo, hermanos.
Hermanos, el gran poder espiritual de la oración radica en que Dios desea estar con nosotros. El problema es que nosotros creemos que para orar hay que fijar una hora determinada, un tiempo determinado y unas palabras determinadas. Y no hemos podido entender que el tema de la comunión con Dios es oración 24/7. ¿Estás cortando cebolla? Tiqui, tiqui, tiqui. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión. ¿Estás dando el teterito? Gracias, Señor. Gracias. Has sido bueno con nosotros. ¿Estás en el computador en la oficina? ¡Rin! Y tú estás contestando, escribiendo y gracias, Señor, tú eres bueno. Estás en el metro y el metro está atestado. Señor, gracias, porque inclusive aquí puedo sentir tu obra maravillosa. Tengo el tapabocas y me doy cuenta que mi olfato está bien, Señor. El aroma de la gente, este aroma delicioso a axila sudorosa. Gracias, gracias. ¿Y usted cree que es charlando? Y puede ser charlando, pero hermanos, Dios desea escucharnos todo el tiempo, todo el tiempo. En quinto lugar, haga el altar familiar. Dice el versículo 13, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Cuando usted hace el altar familiar, usted está siendo entrenado para que por medio de una batalla espiritual usted y su familia sean librados. El altar familiar debe tener 3 elementos. Primero, lectura de la palabra de Dios. Ya les hemos enseñado, lean la Biblia diariamente, ordenadamente y fervientemente. El segundo elemento, oración. Y el tercer elemento, cante alabanzas al Señor. Si usted tiene hijos pequeños, por favor, no haga el altar familiar de 2 horas. Y después empieza, vea que a estos muchachitos no les gustan las cosas de Dios, se duermen. No, no sea cansón, no sea cansón. Poquito, pero sustancioso. Haga el altar familiar. Alguien dice, yo no sé cantar. Hermanos, vea, aquí en la iglesia hay unos hermanos tan desafinados, tanto. Pero cuando usted ve cómo hacen el altar familiar y cómo cantan a Dios, son hermanos tan poderosos en Dios que usted siente la unción y la gloria de Dios en sus vidas. Ya, por allá Omar levantó la mano. ¿Qué quisiste decir? Desafinado. Cánteme un pedacito de algo. Dios imparable, Dios imparable. No. Omar una vez estaba aprendiendo a tocar guitarra. ¿Y qué fue lo que dijiste? ¿Fa qué? ¿Fa menor o qué fue lo que dijiste? No. O sea, a él le gusta la música, pero la música no gusta de él. Pero cuando usted ve a este hombre aquí en la iglesia, obsérvenlo. Usted ve a este hombre con las manos levantadas hacia el cielo, con su corazón dispuesto a Dios. En sexto lugar, congréguese. Estoy tan feliz que ustedes estén hoy congregados con nosotros por primera vez. Dios les bendiga. Pero estoy tan feliz también que ustedes hayan venido a congregarse hoy. En el culto de las 8 tuvimos una linda asistencia. Ahora una muy buena asistencia a pesar que tenemos un fin de semana con festivo. Pero dice el versículo 14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, o sea, congregados, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Si usted se hubiera quedado hoy en su casa y no hubiésemos transmitido, hoy usted estaría absolutamente triste y deprimido en su casa.
Pero al venir acá y al escuchar la palabra, sea sincero en que su espíritu se fortalece y se alegra. Y aunque usted estaba derrumbado, usted se va de aquí como si fuera un gigante lleno de poder, como un guerrero victorioso. Alabado sea Dios. Si hay algo que fortalece la fe, es la vida de comunidad. Cada culto, cada predicación, cada alabanza se convierte en un alimento espiritual en el que recordamos quién es Dios. ¿No les parece a ustedes hermoso lo que les dijo Nehemías? No les tengan miedo. Estos enemigos los están rondando. Ellos mismos están cansados. La amenaza es real. Y Nehemías les dice, no les tengan miedo. ¿Por qué? Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y hogares. Por último, cuando haya hecho todos estos pasos, no se descuide. Hay gente que ora muy bien mientras está en necesidad. Señor, por favor, sáname esta enfermedad. Señor, que el diagnóstico médico diga que ya me sanaste. Ayúdame. Y viene el Señor y lo sana. ¡Wow! ¡Pah! Lo sanó. Y lo sana y descuidan su vida de devoción. Se levantaban a las 4 de la mañana a orar y ahora dicen, estoy tan cansado. A las 4:15. A las 4:15, ¡pum!, lo aplaza 10 minutos. 4:25, ¡pum!, 10 minutos. La tercera vez ya no vuelve a sonar y usted despierta a las 11 de la madrugada. No te descuides. ¿Acaso nos vamos a volver en buscadores de Dios solo en momentos de necesidad? Hermanos, esta pelea está abierta. Somos obreros bajo ataque. No nos descuidemos. Versículo 15 y siguientes. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, o sea que ya estaban en victoria, todos regresamos a la muralla. ¿A qué? Cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, léalo fuerte en altavoz, a la 1, a las 2 y a las 3, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. Esta es nuestra espada. Esta es nuestra espada. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa. Esto no es de un día. Esto no es de una oración media horita. Es grande y extensa. Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno se mantenía listo para la defensa. Somos obreros bajo ataque. Sin embargo, tenemos un Dios que es grande y temible. Haga usted su parte, que Dios es perfecto en hacer la parte de Él. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece
Vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.